¿Qué tal? Pues bienvenidos otra vez a este curso de algoritmo y programación. Ya por fin, este es el último video de este curso básico de lo que es programación en C. Y bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el tema de los archivos, que por supuesto lo vamos a ver de una manera pues fácil. Sí, no vamos a ondear mucho por lo menos en este curso no vamos a ondear mucho en lo que es creación de archivos. Únicamente vamos a crearlos de manera sencilla, sin complicarnos mucho la existencia, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver este nuevo video que son lo de los archivos. Bien, pues antes de codificar un programa para la creación de un archivo, es importante saber el concepto de archivo y para qué me va a servir. Bueno, lo que es un archivo básicamente es un elemento, ¿sí?, que me va a permitir el guardado, el almacenamiento, la escritura, la lectura de datos, ¿sí?, de algunos datos que yo quiera trabajar y que posteriormente quiera volver a trabajar, ¿no?, en algún momento determinado. Es decir, cuando ustedes les dejan, por ejemplo, una tarea, ¿sí?, vamos a hablar de los archivos de Word, ¿no? Ustedes hacen su tarea, y hacen un resumen, por ejemplo, le ponen formato al texto, ponen imágenes en el archivo de Word y posteriormente lo guardan, ¿no? Cuando ya se aburran o cuando ya se cansen, ¿no? Lo guardan. Pasan un par de días y lo continúan, lo abren y vuelven a trabajar el archivo, pero obviamente lo que ustedes ya trabajaron se almacena, ¿no? Se guarda y ya pueden ustedes actualizarlo o bien sobreescribirlo, ¿no? También sobreescribirlo, que hacerle algunos cambios o en sí también pues eliminarlo. Bueno, un archivo en C es lo que nos va a permitir, ¿no?, el almacenamiento de datos para su posterior uso. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con lo que fue la calculadora, con algunas estructuras, ¿sí?, con las estructuras, con funciones, con apuntadores, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo lo ejecutaba, los datos eran volátiles, ¿no? Es decir, en la primera ejecución se guardaban los datos, pero si yo cerraba el programa, pues ya se borraba, ¿no? Si yo lo volví a ejecutar, pues los datos anteriores ya no estaban. Entonces, un archivo me va a permitir que independientemente del número de veces que yo ejecute el programa, los datos que yo guarde, ahí se van a almacenar y yo puedo ejecutar mi programa un determinado número de veces y los datos ahí van a estar bien guardaditos. Hagan de cuenta que es como una especie de base de datos, ¿no? ¿Qué tipos de archivos maneja lo que es C? Hay dos: los archivos de texto, que bueno, aquí les pongo las extensiones que manejo o que alguna vez manejé para los programas en C, y los archivos binarios también, ¿sí? En este caso voy a usar lo que son archivos de texto, que es .txt, para trabajar en conjunto con lo que es un bloc de notas, ¿sí? Entonces, ahora sí que conocemos lo que son los archivos, vamos a ver qué tipo de apertura o qué tipo de modo hay para todos los archivos en general, no nada más para los que vamos a codificar en C, sino para los archivos, ¿no?, en general. Pero bueno, obviamente esto se ocupa en esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver los modos de apertura de un archivo. Bien, pues aquí están los modos de apertura de un archivo específicamente en C, pero obviamente esto tiene mucho que ver con otro tipo de archivos, también por ejemplo con archivos de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de archivos de texto para la codificación en C. Vamos a ver estos tres, ¿sí?, los tres que estoy aquí encerrando. Todos estos son los modos, pero me voy a centrar únicamente en estos tres modos de apertura. Vamos a ver el primero. El primero nos dice que va a abrir el archivo de texto en modo lectura. Obviamente, por ejemplo, cuando nosotros, no sé si les haya pasado que a veces Word les dice, este archivo está abierto en modo lectura. ¿Qué significa esto? Que no podemos modificar el archivo y tampoco podemos sobreescribirlo. Es decir, única y exclusivamente va a ser para eso, para leerse y nada más. No se puede hacer ninguna modificación del archivo, no se puede sobreescribir. Entonces este modo es nada más para leer el archivo, única y exclusivamente. El segundo modo es el modo de escritura. El modo de escritura ya me va a permitir escribir sobre el archivo, pero ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, si yo tengo un archivo que tenga una cadena, o sea, yo le pongo una cadena en la primera ejecución, ¿no? Le guardo una cadena de texto a mi archivo de bloc de notas.
Si yo vuelvo a ejecutar mi programa con el modo W, la cadena que yo tenía anteriormente se va a sobreescribir, es decir, se va a borrar y se va a poner con una nueva cadena que yo le ponga. Es decir, este modo va a sobreescribir el archivo y vamos a perder los datos anteriores. Para no perder los datos anteriores, es decir, para modificar el documento, se usa el siguiente modo, el modo A, que dice abre un archivo de texto para añadir, ¿sí? Es decir, voy a tener una cadena, la cadena que yo quiera, pero le voy a ir agregando más cadenas sin borrar las anteriores. Entonces, estos tres tipos de modos, bueno, ya derivan en los que son de aquí abajo, que es para archivos binarios. Los que son RWA con un más es para abrirlos en modo lectura y escritura, ¿sí? Y también para los binarios con un más B es para abrirlos como lectura y escritura. Pero bueno, eso ya va a depender mucho del programa que ustedes codifiquen. Les digo, yo voy a abrirlo con estos tres modos, con el modo de lectura, con el modo de escritura y con el modo de añadir. Entonces el primer programa va a ser para crearlo, ¿sí? Si no tenemos un archivo de texto creado, lo vamos a crear, ¿sí? Primero con el modo W, porque el modo W aquí dice crea un archivo, es decir, si yo no lo tengo, lo crea. Para el modo R y para el modo A debemos de tener ya el archivo creado. Entonces, primero hay que crear el archivo y después ya sea que lo abramos como lectura o como para texto, para añadir, ¿no? Más bien, para añadir texto. Entonces, vamos a ver el primer programa para crear un archivo en modo escritura. Bien, pues aquí ya tengo mi programa creado, pero antes de pasar a la explicación del mismo, quiero presentarles a ustedes unas nuevas funciones. Para eso voy a abrir este documento. Sí, son funciones precisamente para la manipulación, creación, eliminación, modificación de archivos, ¿sí? Todas estas funciones van a estar dentro de la librería stdio.h y si se dan cuenta, todas o casi todas inician con una F que me van a indicar que es para la manipulación de archivos o file. Ajá. Si se dan cuenta, también tengo versiones de funciones que ya hemos usado sobre consola. La consola es la pantallita negra, ¿sí? Por ejemplo, para imprimir una cadena es printf, pero la cadena la imprimimos sobre la consola. Scanf es para leer, etcétera. Entonces aquí tenemos las versiones, pero para modificar el archivo, para trabajar sobre el archivo. Y las dos importantes son las primeras dos que están ahí, que es fopen y fclose. Obviamente, antes de hacer cualquier cosa sobre un archivo, bueno, debo de abrirlo precisamente, ¿no? Para eso voy a usar la función fopen y después de fopen yo ya puedo, pues, escribir, leer, modificarlo, etcétera. En fopen también le voy a decir qué tipo de apertura voy a usar sobre mi archivo, ¿verdad? Una vez que yo ya termine de hacer lo que tenga que hacer con el archivo, es importante cerrar el archivo. ¿Por qué? También nos pasa mucho, por ejemplo, en Word, cuando tenemos un archivo abierto, ¿no? Y de repente se nos olvida cerrarlo por cualquier cosa y lo queremos volver a abrir. ¿Qué es lo que nos dice? Que, oye, espérame, el archivo ya está abierto. Nada más te voy a abrir esta versión como lectura. No lo puedes modificar porque el archivo está abierto, ¿no? Entonces, algo así pasa con C. Si nosotros olvidamos cerrar nuestro archivo, a la siguiente ejecución que querramos usarlo, nos va a marcar, bueno, espera, es que este archivo está abierto por una aplicación. Yo no lo puedo abrir para modificarlo o para hacer algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, es importante el fclose al final, ¿sí? Para cerrar el archivo y que si yo vuelvo a ejecutar mi programa, bueno, lo vuelva a abrir y no tenga yo ningún tipo de conflicto, ¿sí? Bueno, la siguiente es la versión de gets en versión de archivo, fgets, que es para leer una cadena, fputs es para escribir una cadena de texto, tenemos otra que es seek, bueno, esa no la vamos a usar, vamos a usar la de printf y scanf, bueno, fprintf y fscanf, si son las versiones para escribir sobre el archivo y leer lo que tenemos en el archivo. Y abajo de ellas, bueno, tenemos otras funciones que no vamos a usar en este video, pero que es importante, bueno, aquí se las dejo para que le den una leidita y que sepan más o menos, que se den una idea de qué es lo que hace. Estas funciones son muy similares a las funciones de consola, sin embargo, bueno, tienen diferencias en lo que son los parámetros de sus funciones. Y bueno, vamos a ver ahora sí cómo vamos a ocupar esas funciones para crear un archivo en modo escritura. Bien, pues ahora sí vamos a pasar a lo que es la explicación de este código. Y bueno, antes de ejecutarlo, quiero que vean la carpeta contenedor. Aquí tengo mi archivo en C.
Y si se dan cuenta, no tengo todavía el ejecutable y tampoco tengo ningún archivo. No tengo nada aquí. Esto quiero que lo aprecien para que vean lo que vamos a hacer con este programa. Lo que voy a hacer con este programa es crear un archivo, crearlo en modo W, que es escritura, porque todavía no tengo nada. Y le voy a meter unas cadenas de texto con la función fprintf. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a declarar un apuntador. Esto es muy importante. Para crear un archivo se tiene que declarar como apuntador, pero de tipo file, archivo. Esto es con mayúsculas, file, archivo, ¿sí? Este va a ser el que me va a permitir la creación del archivo. Aquí, bueno, limpio pantalla. Y ahora sí, ¿cómo voy a abrir el archivo? Bueno, muy sencillo. Aquí le pongo archivo, ¿sí? O sea, mi apuntador, pero sin el asterisco. Igual a fopen, que es la función de apertura, entre comillas, el nombre que yo quiero para mi archivo y la extensión también. En este caso, yo quiero crear un archivo de texto que se llame mi archivo, ¿sí? Y separadas por comas, otra vez entre comillas, el modo de apertura del archivo que dijimos que va a ser en modo escritura, W, para que nos cree el archivo. ¿Sí? Bueno, una vez que ya lo abramos, ahora sí, con fprintf voy a escribir. Pero ahora, si se dan cuenta, le voy a aumentar un parámetro, ¿sí? Va a ser precisamente el archivo que estoy creando, o más bien el apuntador del archivo, ¿no? Entonces va a ser en dónde quiero escribir, que es en el archivo, el que creé acá, coma, y ahora sí entre comillas, lo que yo pondría dentro de un printf, una cadena de texto, lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, hola, estoy escribiendo en el archivo. Puedo poner todas las cadenas que yo quiera, fprintf, otra vez quiero escribir sobre el archivo, entre comillas, otra cadena de texto, lo que yo quiera aquí. En este caso nada más quiero crear 2 cadenas de texto en mi archivo. Y ahora sobre la consola voy a indicarle al usuario que el archivo ha sido creado. Esto de aquí, este printf, va a aparecer en mi pantallita negra. Si no va a ser en el archivo, va a ser en la pantalla negra. Voy a saltar en una línea y ahora sí voy a cerrar el archivo, que es muy importante. Hago una pausa. Entonces ahora sí, volvemos a ver para que vean que no hay ningún truco, no hay nada. Vamos a ejecutarlo, compilar y ejecutar para que vean lo que hace. Aquí ya en sobre consola me dice, tu archivo ha sido creado, presiona una tecla para continuar. Vamos a ver. Y efectivamente ya me creó mi archivo de texto y mi archivo ejecutable, ¿no? Entonces vamos a abrirlo con bloc de notas y vean que aquí me escribió las 2 cadenas que yo le solicité, ¿no? Al momento de hacer fprintf. Entonces, esta es la manera de crear el archivo. Ahora, lo que les decía, si yo quiero modificar este archivo, es decir, que aquí abajo me guarde estas cadenas, bueno, tengo que abrirlo con el modo de apertura A, pero si yo le dejo aquí la W, vamos a comentar esta línea y vamos a poner otra cadena aquí, ¿sí? Ay, vamos a ponerle otra cadenita aquí. Si algo, cualquier cosita. Si yo lo vuelvo a ejecutar con el modo W, fíjense lo que va a pasar. Que aquí ya me dice que el archivo ha sido creado. Vamos a abrirlo. Y si se dan cuenta, se sobreescribe. Las 2 cadenas de texto que tenía ya se pierden si yo lo abro en modo apertura W. Entonces aquí es muy importante que si quieren modificarlo sin sobreescribirlo, usemos el otro modo de apertura que, bueno, les voy a decir en el siguiente ejemplo. Y bueno, este fue el primer modo de apertura, el modo W. Bien, pues aquí está el segundo modo de apertura, el modo A, que es para añadir o modificar nuevas líneas en nuestro archivo de texto. Aquí tengo 2 líneas que quiero añadir. Entonces vamos a verificar mi archivo que creé en el ejemplo pasado. Aquí tengo ya las 2 líneas. Sí, se supone que con este nuevo programa, sí, con esta ejecución, estas líneas, la tercera y la cuarta, me las va a añadir al final de mis 2 líneas, ya no me va a sobreescribir. Entonces vamos a ejecutar y aquí, bueno, nos dice que el archivo ha sido modificado, ¿sí? Le puse modificado, no creado. Entonces, bueno, ahora sí, cuando yo lo abro, aquí podemos ver que tenemos las 2 líneas que yo le especifiqué que añadiera en el archivo. Si yo vuelvo a ejecutar de modificar archivo, este es el ejecutable, vamos a verlo, nos vuelve a decir que nuestro archivo ha sido modificado y me volvió a agregar otras 2 líneas.
En el caso de crear archivos, dijimos, bueno, nos sobrescribe el archivo. Algo que es muy, bueno, que ahorita acabo de notar es que si yo no tengo el archivo, ¿sí? No importa, este mismo modo me lo vuelve a crear, pero me lo crea nada más, obviamente, pues con las dos líneas que puse, ¿no? Si yo lo vuelvo a ejecutar, pues me vuelve a modificar el archivo. Es dependiendo de cómo lo quiera usar. Sí, entonces este modo de apertura es para añadir nuevos datos a lo que es el archivo. Entonces vamos a ver ahora el modo de lectura, el modo R. Bien, aquí está el tercer modo de apertura, ¿sí? De nuestro archivo, que es el modo de lectura. Y bueno, en este caso no voy a usar f'F porque no voy a escribir ni modificar el archivo. Simple y sencillamente lo que voy a hacer es estas cadenas de texto que están en mi archivo, las voy a plasmar en lo que es la consola, ¿sí? La pantallita negra. Entonces, bueno, para ello me voy a ayudar de estos if, de este ciclo. Y les voy a hacer un breve comentario aquí. En las funciones que vimos anteriormente no las vimos todas. O sea, hay muchas funciones para manipulación de archivos. Y entre ellas la que me faltó es esta de fgetc, más bien, es fgetc. La idea es leer las cadenas de texto y plasmarlas en lo que es la consola. Ustedes a lo mejor podrán decir, bueno, ¿por qué no usas fgets, ¿no? Que es como el gets que nosotros conocemos, que es para leer cadenas. Y de ahí, por no sé, a lo mejor guardarlas en un arreglo y de ahí ya imprimirlas en pantalla de la consola. Bueno, sucede que fgets, ¿sí? Lo que hace es leer única y exclusivamente la primera línea de nuestro archivo. Entonces eso no queremos nosotros. Lo que queremos es que todas las líneas, todos los caracteres nos los plasme en lo que es la consola. Y para eso tenemos que hacer un ciclo, que es más o menos lo que se puede ver aquí, en la cual leamos carácter por carácter. Carácter por carácter. No digamos todo el flujo de la palabra, ¿no? Sino que sea carácter por carácter. De esta manera aseguramos que podamos leer todos los caracteres de nuestro archivo. Entonces vamos a analizar este código para que vean más o menos a lo que me refiero. Vamos a declarar lo que es el apuntador del archivo, ¿sí? Con file. Vamos a declarar un carácter, que bueno, yo le puse C. Ustedes pueden nombrarlo como ustedes quieran. Limpiamos pantalla, abrimos el archivo en modo de lectura. Aquí con un if else, lo primero que tengo que hacer antes de leer un archivo es verificar si el archivo existe. Y para eso tengo que decirle si el archivo es diferente de nulo, es decir, si hay algo. ¿Sí? Si hay algo en nuestra carpeta contenedora. Si no lo hay, bueno, pues aquí le ponemos que hubo un error al abrir el archivo o es inexistente, no existe. Entonces, con un if else nos aseguramos de que nuestro archivo exista. Si nuestro archivo existe, es decir, es diferente de nulo, aquí le pongo printf, el contenido del archivo es, y aquí con un while 1, el while 1 es un ciclo infinito. Ahorita vamos a ver dónde va a cortar ese ciclo. Con este ciclo voy a leer carácter por carácter e imprimirlo en pantalla. Lo que voy a hacer es con mi variable char c igual a fgetc, entre paréntesis, el archivo. O sea, voy a leer el primer carácter de mi archivo. Aquí le voy a decir si feof, quiere decir file end of file, ¿no? Si llegamos al final del archivo, ¿sí? O sea, realmente literal lo que dice, si llegamos al final del archivo, entonces vamos a romper el ciclo. O sea, cuando ya lleguemos al final del archivo, vamos a romper ese ciclo. Si no llegamos, bueno, no se mete el break, sino que simplemente va a imprimir un carácter que va a ser lo que guardo C, lo que vamos a almacenar. Y así sucesivamente, si vamos a imprimir carácter por carácter hasta que lleguemos al final del archivo. Cuando lleguemos al final del archivo, se va a romper este ciclo infinito. Obviamente aquí vamos a cerrar el archivo y vamos a hacer una pausa. Vamos a ejecutar el programa para que vean cómo se plasma lo que es el contenido de nuestro archivo en el programa en C. Bien, aquí está el programa ya ejecutado y como pueden ver, en consola me está poniendo lo que está guardado en mi archivo de bloc de notas. ¿Sí? Aquí es importante, estos tres tipos de apertura del archivo, o bueno, todos los tipos de apertura del archivo pueden manejarse en el mismo programa en C. Si yo al principio, por decir, quiero, no sé,
abrirlo en modo lectura, ¿no? Quiero leerlo. Y después, no sé, se me antoja modificarlo otra vez, pero sobre este mismo programa. Aquí, después, obviamente, de que cierre este modo de apertura, aquí lo que puedo hacer es, voy a copiar esta línea. Lo quiero volver a abrir, pero lo voy a abrir en modo de modificar, ¿no? Aquí pongo los fprintf o las instrucciones que yo voy a hacer sobre el archivo. Sí, aquí, bueno, vamos a suponer que aquí tengo varias instrucciones y no sé, después de que yo termine, obviamente vuelvo a cerrar lo que es el archivo. Entonces aquí yo puedo manipular un mismo archivo y lo puedo abrir varias veces cuantas yo necesite, cuantas veces sea necesario, pero es muy importante que esta nueva apertura se haga al final, ¿no? Se haga una vez que yo haya cerrado la apertura anterior, ¿no? Entonces yo puedo usar estos tipos de aperturas en el mismo programa, pero haciendo distintas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver un último ejemplo para ver cómo podemos leer datos del archivo con la función fscanf. Bien, pues como último ejemplo vamos a ver este programa donde voy a usar la función fscanf y voy a usar un tipo de apertura que, bueno, yo les dije que nada más iba a usar 3, pero en este caso vamos a hacer un cuarto porque, bueno, se me ocurrió ahorita viendo lo que son las grabaciones, bueno, se me ocurrió usar un cuarto modo de apertura para ahorrarnos lo que es abrir 2 veces el archivo en el mismo programa, como les comentaba anteriormente, ¿no? De que si lo queríamos abrir, por ejemplo, en modo lectura y después en modo escritura, así. Bueno, pues lo vamos a abrir ahora con el modo W+, que les recuerdo que el modo W+ es crear un archivo de texto para la lectura y escritura. ¿Sí? Aquí ya tenemos 2 tipos de apertura en uno solo. De tal manera que me voy a ahorrar, ¿no? El estar abriendo 2 veces el archivo en el mismo programa. Bueno, con estos que son de más, nos pueden ahorrar significativamente lo que son líneas de código. Entonces, con este de W+, voy a crear un archivo para meterle datos, meterle una cadena y posteriormente de ahí mismo leer esas cadenas e imprimirlas en pantalla, ¿sí? Como diferentes tipos de datos. Vamos a analizar este programa. Bien, vamos a crear nuestro archivo con file *archivo. Aquí lo que voy a hacer es crear 2 cadenas de texto, ¿sí? Caracteres, una variable de tipo int, que se llama edad, una de tipo flotante que se llama escritura. Y bueno, aquí vamos a abrir lo que es el archivo. Si vamos a crear un archivo que se llama datos.txt, aquí no tengo ningún archivo todavía creado. Le voy a poner datos.txt como modo lectura-escritura. Vamos a crearlo. Muy bien, una vez que ya lo abro en este modo de apertura, lo que voy a hacer es con fputs, ¿sí? Voy a poner una cadena de texto, pero si se dan cuenta va a estar separada por espacios, ¿sí? Va a estar Erika, espacio Zavala, espacio 31, espacio 1.71. Esta cadena la voy a guardar en el archivo, ¿sí? Posteriormente lo que voy a hacer es usar otra función que es rewind. Rewind, les recuerdo que es una función que me va a poner al inicio de mi archivo. Para que en el inicio de mi archivo, ahora sí yo lo que voy a hacer es con fscanf, voy a ponerle qué archivo voy a leer, que es este de archivo. Aquí como tengo separadas estas cadenas por espacios, lo que voy a hacer es dividirlas en una cadena. Esta cadena va a ser la de aquí, la segunda va a ser la de mi apellido, la tercera va a ser la de mi edad, ¿sí? el valor 31, y la cuarta va a ser 1.71 y los voy a guardar en las variables correspondientes o los arreglos correspondientes dependiendo del tipo de dato, ¿no? Entonces el primero va a ser el nombre, el segundo el apellido, el tercero va a ser edad y el cuarto va a ser la estatura. Si se dan cuenta, esto se usa igual que en scanf. En scanf también podemos leer varios datos de esta misma manera, solamente omitimos esto de archivo, ¿sí? Pero el scanf, bueno, se usa exactamente igual con el ampersand, ¿sí? Y una vez que ya lea estas cadenas, ¿sí? Que las separe y que las lea
en las correspondientes variables o los correspondientes arreglos. Ahora sí voy a imprimirlo, pero lo voy a imprimir sobre la consola. Voy a imprimir el nombre que se guardó, obviamente desde el archivo, el apellido, la edad, la estatura, y voy a cerrar este modo de apertura del archivo y así finaliza el programa. Entonces vamos a ejecutarlo para que vean qué es lo que hace. Pues bien, aquí ya tengo el programa ejecutándose y como podrán apreciar en la consola me muestra la cadena de texto que supuestamente, ¿verdad?, debe de estar en el archivo ya creado que le puse datos.txt. Vamos a cerrar la consola y vamos a verificar que efectivamente, miren, ya tenemos el archivo datos.txt. Vamos a abrirlo y efectivamente tengo mi cadena de texto, pero esta, bueno, se dividió en 4 variables diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la manera en la que podemos crear archivos en diferentes modos de apertura y con el uso de sus funciones de archivo, ¿no? Para poder manipular archivos en lo que es lenguaje C. Bien, pues por este video es todo y también por este curso. Con este video doy por finalizado lo que es el curso de algoritmo y programación de modo básico. No sin antes, bueno, recalcarles nuevamente que esto de los archivos obviamente se usa en conjunción. Todo lo que vimos se usa en conjunción, ¿verdad? Como son lo que son estructuras, funciones, apuntadores, todo se puede combinar, ¿no? Pero obviamente, bueno, en este curso básico se enseñan lo que son todas esas estructuras de manera, pues, separada. Y ya competiría un curso de nivel pues medio, ¿verdad? Un medio avanzado, para ver cómo se pueden usar en conjunción, ¿no? Por ejemplo, estructuras con funciones, apuntadores con archivos, o sea, etcétera, ¿no? En cualquier combinación. Bueno, pues espero que les haya agradado este curso. Si les gustó, denle manita arriba, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.